Ok, ya estamos grabando y vamos a iniciar. Les voy a compartir pantalla. ¿Alcanzan a ver la presentación que puse? Sí, Magíster. Sí, Perfecto. se ve. Ahora sí, por fin hicimos algo sin problemas. Ya, entonces vamos a ver ahora un proyectito. Nada mejor que aprender proyectos haciendo, o sea, no hay teoría, nada de eso. Ayer les comentaba que yo he estudiado en México economía después de haberme ido de Bolivia y no he visto nada de proyectos. Luego hice dos diplomados, una maestría y muy poquito de proyectos. Entonces, yo cuando retorné a Bolivia y estuve trabajando en la alcaldía de Cochabamba, es cuando recién aprendí a hacer proyectos. Y claro, tenemos bagaje, tenemos información, tenemos capacidades, pero hay que orientarlo ahora a proyectos. Así es que aprendí a hacer proyectos haciendo, arruinando seguramente, no lo sé, algunos, etcétera, pero aprendí haciéndolos. Y aprendí hasta incluso con un problema de que mi primer proyecto fue para el Banco Mercantil y cuando presenté mi proyecto, que era sobre la industria galletera y afal, que muchos de ustedes deben de conocer, todavía queda el resto ahí en la plazuela San Sebastián, pero ya murieron los dueños, ya murieron, entonces, bueno, hice el proyecto para ellos y cuando presenté al banco me dijeron que había que esperar y luego de 3 meses el oficial de créditos que estaba a cargo era el ingeniero Quiroga, que tal vez lo conocen ustedes porque da clases también en la Cato y en la San Simón. Él es ingeniero químico. Bueno, pero yo no sabía. Entonces luego me llama y me dice, ok, Ricardo, vamos a ver tu proyecto. Cuando voy a verlos a ellos, me dice, tu proyecto ha sido aprobado, está muy bien. Me frustró porque yo era mi primer proyecto para el banco y realmente esperaba que me den algunas orientaciones, me den algunas correcciones, pero luego entendí por qué no, porque también ellos no sabían hacer proyectos, solamente revisaron la parte de los cuadros, de cómo fuimos construyendo los cuadros de costos, etcétera, y luego los cuadros de evaluación financiera, que eso es lo que verifica en realidad el banco, y luego ve un poco la lógica de lo que uno escribe en el proyecto, ¿verdad? Entonces, pero les repito, se aprende haciendo. Entonces, yo quise presentarles un proyectito bien facilito, bien sencillito que que hice para el gobierno de Zacaca cuando todavía eran prefecturas, para el gobierno de la prefectura de Potosí, porque como somos de distinta formación, ¿verdad? Para que vean ustedes que este proyecto lo hice con campesinos, en quechua. Yo hablo quechua, es mi segundo idioma, o no sé si es mi primer idioma, pero aprendí a hacer proyectos, perdón, cuando hicimos un trabajo para ellos, hicimos su plan de desarrollo departamental, el prefecto en ese tiempo agarra y dice, ok, qué bien que han hecho ese trabajo. Yo trabajaba para la GTZ, esa consultoría. Dice, ahora tienen que demostrarnos que todo lo que han dicho que vamos a desarrollar y vamos a hacer como posibilidad de hacer en esta prefectura, que cada consultor haga 3 proyectos para la prefectura. Estábamos 3 cooperaciones, el SNB, en ese tiempo USAID y la GTC. Entonces a mí me tocaron hacer 3 proyectos y uno de estos proyectos me tocó hacer en Zacaca. Yo había trabajado en Zacaca hace unos 30 años cuando hice un plan de desarrollo para UNICEF ProAndes. Hicimos talleres en quechua, todo bonito. Y esa vez yo había dicho, pucha, ojalá nunca vuelva por acá, porque no habían muchos proyectos que hacer, porque es una zona bien inhóspita. No sé si ustedes conocen el norte de Potosí, les estoy hablando de Zacaca, Casio, Caripuyo, que quedan por ahí. Entonces, es inhóspito y yo dije, nunca más, ojalá vuelva por acá, les soy honesto.
Y ¡pum! Me tocó regresar al lugar. Y entonces dije, bueno, me cayó el problema. Entonces, en el camino, mientras ya estaba yo con el mandato para este lugar, entonces empecé a pensar, ¿y qué proyectos podía hacer? Y me acordé de que ahí producían un poco de haba, arveja, un poco de papa, pero las parcelas son bien pequeñas. Entonces, de todas formas, yo pensé en hacer un proyecto para hacer snacks de haba, porque yo había escuchado el comentario justo de, esto, de un compañero de Alemania, de que él en su casa había llevado tostado de arveja y tostado de haba, porque él trabajaba en Yayagua, hizo un trabajo en Yayagua, y cuando invitó, dice, a sus amigos allá en Alemania, les dio ese tostado. Y dice que la gente con miedo medio agarraba, no agarraba, pero cuando probaron les encantó y le dio mucha charla para que él les cuente de Bolivia y cómo era Bolivia, etcétera, etcétera. Entonces yo en mi cabeza estaba hacer el proyecto de hacer snacks de haba y de arveja y exportar, les soy honesto. Pero cuando llegué al lugar, obviamente tuvimos reuniones preparatorias con el alcalde y los comunales. Ustedes saben que allá todo es con la central campesina y los dirigentes, etc. Entonces, me estaban esperando como 300 campesinos, pero campesinos netos, ¿no? O sea, quechua. Claro que la gran mayoría también hablan español, especialmente los hombres, las mujeres no mucho, ustedes saben eso en el campo. Entonces, arrancamos y el problema era, bueno, ¿y cómo hacemos ahora un proyecto con ellos? Entonces yo empecé la reunión, presentaciones, y estuve llevando la reunión a lo que me había parecido que debía hacer. Pero entonces de pronto dije, bueno, no había mucho eco, entonces dije, vamos a aplicar una metodología. Y apliqué una metodología de planificación de proyectos que se llama SOP, y es una combinación con el marco lógico, que es también la que vamos a trabajar. Entonces, empecé a hacer un listado de quienes participaban, ver quiénes eran las autoridades, dirigentes, quiénes tenían la reunión, cuáles eran sus principales intereses. Luego empecé y les pedí que hagamos una lluvia de problemas. Es decir, ya díganme los problemas que tienen, y no pude utilizar tarjetas porque el método utiliza unas tarjetas de cartulina, pero no pude utilizarlo porque no todos escriben allá en ese lugar. No sé, ahora sí han cambiado las condiciones, pero entonces empezamos con como realmente se daba la situación y hice una lista de los problemas, luego clasifiqué los problemas, ¿verdad? Entonces, comprenderán ustedes que sus principales problemas eran de educación, de salud, de caminos, electrificación, etcétera. Pero también de pronto apareció un problema que era de economía, era un problema de sostenibilidad de las familias, etcétera. Entonces fui por esa beta y fui orillando, preguntando más cosas, y en los problemas salió la necesidad de que ellos tenían que encontrar proyectos alternativos para mejorar sus condiciones de vida. Entonces, a partir de eso construí el árbol de problemas, seleccioné los temas fuertes, vimos cuáles sí podíamos resolver, cuáles no. Porque, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una respuesta, es una propuesta de solución, es una alternativa, ¿verdad?, a la serie de problemas, demandas, necesidades, requerimientos que presenta un grupo humano, una sociedad o un lugar, ¿verdad? Entonces, un proyecto es eso, es una respuesta. Pero para responder tienes que saber los problemas, las necesidades, los requerimientos, sus limitaciones, etcétera, de ese lugar o de ese grupo o de lo que tú quieras. Entonces, una vez que vimos los problemas y construimos el árbol de problemas, luego construimos el árbol de objetivos. Entonces yo les dije, bueno, y ahora estos problemas, ¿cómo los vamos a ir solucionando? Y fuimos solucionando uno por uno, pero planteándonos que eso era nuestro objetivo. Entonces construimos el árbol de objetivos.
Y luego del árbol de objetivos construimos una matriz de planificación del proyecto que ustedes conocen también como marco. ¿De acuerdo? Pues vamos a ir viendo todo aquello. Pero ok, ahora vayamos a la presentación. Entonces, este proyecto tenía la condición de que era un proyecto, ahí está. ¿Está bien? ¿Han visto el pase de la lámina? Sí, magíster. Ok. Entonces, el proyecto concurrente, en ese tiempo, si se acuerdan, en el lado izquierdo tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de Desarrollo. Ha cambiado totalmente eso. Ahora en nuestros instrumentos de planificación, ayer medio les introduje, pero ahora va a cambiar también con el nuevo gobierno. Pero ahorita tenemos entonces el Plan 2025, luego tenemos el Plan General de Desarrollo Económico, luego tenemos los PSDIs, que son los planes sectoriales de desarrollo integral. Luego tenemos los planes de desarrollo departamental integral, etcétera, etcétera. O sea, ha cambiado el esquema con la ley 777, ¿verdad? Pero no viene al caso. Solamente esto era mostrarles lo siguiente de que siempre necesitamos una alternativa de invertir en qué. Siempre un proyecto invierte en lo que son bienes, o sea, pueden ser infraestructura, equipamiento, maquinaria, herramientas. Un tema también de lo que son materias primas e insumos y recursos humanos. La combinación de estos tres va a ser un proceso que vamos a conocer como proyecto. ¿Ok? En este caso, en este proyectito, comprenderán ustedes que estos municipios son pues bien pocos, ¿no? Entonces, tenían que participar con un monto la prefectura, el municipio, los comunarios, y lo que iba a faltar iba a poner la cooperación internacional. Ese era mi mandato, de que a mí me dijo la GTZ, o sea, la cooperación alemana: mira, Ricardo, encuentra tú lo que es y nos dices de qué se trata y nosotros con mucho gusto vamos a invertir si el proyecto es aceptado, evalúa financieramente rentable, sostenible, es viable, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, llegamos al lugar. Entonces, este lugar es así como lo están viendo. Pura piedra, pues, así es. O sea, no encuentras nada bonito, si quieres. No hay árboles ni nada de eso. Es piedra, piedra y piedra. Entonces, su principal potencial, pues, es la piedra, pero yo no lo veía venir, ¿verdad? O sea, yo estaba en mi cabeza, les repito, el tema de la haba. Pero en este lugar, los campesinos me empezaron a decir: queremos un proyecto para piedra, para piedra. Y yo decía: ¿pero qué vamos a hacer con la piedra, hombre? No vamos a vender piedra, vamos a vender, licenciado, piedra, que no sé qué. Entonces había lugares donde había esta piedra laja, ¿ya? Me empezaron a hablar, me empezaron a ver. Yo también empecé a un poquito separarme de mi idea de los snacks de haba y de arveja, y dije: a ver qué tienen ellos, pero a mí no se me ocurría nada. Pero resulta que en este lugar había tal cantidad de piedra y ellos ya vendían piedra. Por eso estos bandidos me estaban hablando de este proyecto. ¿Qué hacían ellos? Se reunían un grupo de 5 o 6 comunarios y dedicaban 2 o 3 días a amontonar, o sea, con picota, con barreta, amontonaban la piedra. ¿Alcanzan a ver ahí? ¿Sí? ¿Todos me están siguiendo? Sí, magíster, sí. Sí, Bajis. Bien, gracias. Entonces, amontonaban la piedra y iba una vez al mes, así, una volqueta o un camión, y recogía la piedra y les pagaba 1,000, 1,500 bolivianos, 1,400 bolivianos, pero ellos cargaban al camión toda la piedra que entraba al camión o a la volqueta, les pagaba el transportista su plata, y obviamente les llevaba también chichita y coca. Entonces era fenomenal para ellos ganarse en 3 días esa suma de dinero, ¿no? Pero claro que no era todos los días, pero ellos ya vieron ese negocio, pero jamás se habían imaginado qué tipo de negocio era, cómo hacerlo sostenible, si era o no era rentable. O sea, ellos, como la piedra estaba ahí botado, pues bueno, seguían en su idea. Este es uno de los grupos con los que trabajé, también trabajaba el perrito, obviamente, unos bandidos, ¿no? Bien, vean ustedes esas piedras lajas más gruesas ahora aquí,
alcanzan a verlos. Esas piedras gruesas, lajas también, luego tienen su uso en el negocio de la piedra. Claro, cuando empecé yo a mirar todo esto en internet, todo esto, para mí era nuevo, pero en otros países ya estaban más bien con problemas de salida, ¿no? Como Europa, etcétera. Y ya imagínense, ahí tenían pellets para cargarlos, o sea, ya estaban en otro nivel. Pero de pronto empecé a mirar, y aquí en Cochabamba, en Oruro y La Paz, vendían la piedra para revestimiento, pero vendían tal cual. Entonces, empecé a ver que, caramba, había sido un negocio la piedra y se vendía a buen precio. Y a buen precio, vendían por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces tenía su precio, pero ¿qué era lo interesante de todo esto? Que esta piedra que ellos vendían, les decía, les pagaban 1.000, 1.500 bolivianos por volqueta llena o por camión lleno. Pero no había una unidad de medida, ¿están comprendiendo? O sea, no había, ¿cómo mides? Por piedras, etc. Entonces, la unidad de medida era cómo vendían. Ellos vendían por metro cuadrado, pero no les pagaban por metro cuadrado, ¿me entienden? Entonces, de pronto empecé a hacer números, empezamos a calcular cuántos metros cuadrados entraban en una volqueta o un camión, y realmente entraban más o menos 300 metros cuadrados, y el volquetero, por esa volquetada o por ese camión que había pagado 1.000, 1.500, ganaba, o sea, perdón, y tenía un ingreso de 14.000 bolivianos. Entonces comprenderán ustedes que yo dije, boom, wow. O sea, ¿qué onda? Y también los campesinos dijeron, no, nos está robando. Dicen, no, no le está robando, veremos, entenderemos cómo es el negocio, la cadena del negocio, qué hace, qué no hace. Tenemos que aprender el negocio, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, lo que hacían ellos era juntaban la piedra, vendían la piedra, les pagaban su coquita, su chicha, se repartían y felices. Pero en las ciudades se vendía la piedra para temas de construcción, para temas de revestimientos, etcétera. Se vendía por metro cuadrado a 30 bolivianos, incluso los que estaban cortados o los negros se vendían a otro precio. Los que estaban cortados, vean ustedes qué piedras más hermosas para revestimientos. Las que estaban cortados, después vamos a ver esto en las chimeneas. Quiero mostrarles los que estaban, o sea, el volquetero por acopiar, por recoger, comprar, pagarles y llevar a un lote, mostrarlo y vender por metro cuadrado, les decía, pagaba 1.500 y él recuperaba por lo menos 14.000 bolivianos, sin hacerle nada, sin transformar, ¿verdad? Entonces, caramba, empecé yo a analizar y ver cómo funcionaba este negocio, dónde tenía valor agregado, porque hasta ahorita no había valor agregado. Entonces el volquetero descontaba el uso de su tiempo, sus llantas, la depreciación de su volqueta, etcétera, y obviamente parecería que tenía pingües ganancias, ¿verdad? Y los campesinos se sentían medio robados, ¿no? Medio maltratados. Pero empezamos a ver también que había un valor agregado. Y el valor agregado siempre es con mano de obra, con cierta especialidad o técnica o capacitación, y el uso de maquinaria y equipo. Para en este caso de la piedra, lo que se usaba era cortar y biselar. Biselar es poner esta huella en las piedras. Entonces, si ustedes ven, estas piedras ya cortadas y biseladas tenían otro precio. O sea, totalmente distinto. O sea, el metro cuadrado, que era piedra, les decía, sin ningún tratamiento, era más o menos 35 hasta 60 bolivianos el metro cuadrado, la piedra negra. Pero esta, que estaba biselada, etcétera, valía $30 el metro cuadrado. O sea, ya estábamos hablando de un valor agregado distinto, pero había que hacer los cortes, seleccionar los colores, las formas, ¿verdad? Ustedes han debido ver. Y de pronto yo recién también empecé a mirar con otros ojos la ciudad y buscar cómo usaban la piedra, porque no, les soy honesto, no lo había aunque esto era normal. Incluso en los cementerios, vean ustedes esa lápida. Ustedes cuando vayan al cementerio algún día,
van a preguntar por curiosidad. Por ejemplo, cuando yo fui a consultar, era una lápida de más o menos 60 centímetros, costaba 3.500 bolivianos. Y tenías que hacer fila, o sea, porque el que hace el que esculpe esto te demoraba 2, 3 meses, ¿verdad? Entonces tenías que esperar a que termine. Entonces, caramba, también otra aplicación era entonces algunos tallados, ¿verdad? Esta crucecita igual de 30 centímetros valía como 3.000 bolivianos y había que hacer fila para esperar que te lo hagan. Entonces, empecé a mirar y habían figuras, habían de todo tipo, claro, esto es mármol, ¿no? Pero en piedra, tallados en piedra, ya tallaban la piedra, en otros países tallan por computadora, ¿verdad? Entonces, hacen diseños o tallados, perdón, muy finos, de otro tipo de presentación, pues, que en Bolivia no estábamos haciendo, ni creo que todavía no hacemos hasta ahora. Entonces, usaban distintos usos, etcétera. Pero de pronto yo trabajando en Potosí y entré a la casa de moneda, etcétera, pero nunca me percaté que todo era piedra. Pues en Potosí todo es piedra, las iglesias son de piedra, los monumentos son de piedra. Y bueno, ¿qué fue pues la historia del hombre? La historia del hombre ha sido con piedra. Las murallas, los castillos, todo ha sido con piedra, ¿verdad? Entonces sí que empecé a ver, como les digo, con otros ojos toda esta situación. Empecé a mirar de que, por ejemplo, vean ustedes algún rato ahora, cuando también sean curiosos como yo, las chimeneas. No sé por qué hay chimeneas en Cochabamba. Si nunca hace frío, ¿verdad? Yo he hecho la chimenea en mi casa, pero solamente he construido para que hagan ahí sonido de las avispas y he prendido una vez para que se vayan, digamos, pero después nunca más se usa esa chimenea. Pero son adornos y normalmente todas las chimeneas son de piedra. Entonces empecé a mirar también los revestimientos, ¿no? En las paredes hay revestimientos, se ve espectacular porque la piedra además es un material noble que no calienta en exceso y tampoco enfría en exceso, ¿no? Puede tener una durabilidad. En otros países, piedra es como un material mismo, ¿verdad? Como ladrillo mismo. Aquí en Bolivia usamos revestimientos, así en algunas cositas, en las puertitas, etc. En las paredes. Ahí está Piedra Morisca, por ejemplo, donde es la casa del bombón del Manfred Reyes Villa. Los dueños del restaurante Tuesday tienen su casa con esta piedra, que es Piedra Morisca. Algún día que ustedes vayan a ver, es una casa espectacular, puro de piedra, hermosa. Aquí en Cochabamba encuentras, así como les digo, en varias casas, etcétera, revestidas las paredes y la combinación piedra-madera que es espectacular. Pero en otros países utilizan distintas texturas en la piedra, colores pulidos, etcétera, pero ya realmente es piedra, ¿verdad? O sea, si ustedes se fijan en las piscinas, en las veredas, en las aceras, pues, etcétera, y el propio edificio utilizan mucho la piedra. Puede ser rústica como está, pero después mostré yo una casa que todos los campesinos, wow, dice Machito, Chaita, Munaigo, yo también quiero. Eso quiere decir, qué bonita casa, quisiéramos eso. Yo les dije, yo también, es esta casa, toda de piedra blanca. Hermosa, ¿verdad? O sea, imagínense la combinación, todo piedra, madera, vidrio. Entonces, espectacular. Hay algunas casas aquí en Cochabamba, luego les voy a comentar dónde hay una, por ejemplo, que es de aquí por la América Este, donde está la policía al frente, es un dueño de... ya, entonces, no se olviden que tal vez se acabe la clase y voy a volver a reiniciar. Por favor, me van a tener paciencia y tolerancia. Ya, entonces, les decía ahí en la zona, en la América Este, frente a una policía que hay una casa totalmente de piedra, que es de uno de los, de estas que venden mármol, ¿ya? Ok, pero eso después lo veo. En el extranjero incluso hay edificios de piedra, ¿no? O sea, no se cae, etcétera, porque le han dado usos distintos. En Cochabamba, así hacemos algunas cositas, adornitos, algunos pedacitos, nada más. Pero en otros lugares, decía, pueden usar la piedra de distinta forma, talladas, etcétera.
Pero vean ustedes cómo la decoración de la piedra en nuestros jardines es espectacular. Cuando yo vi por ejemplo, este juego para ajedrez o damas, pensé en la Universidad Mayor de San Simón en la Plazuela Sucre, ¿se acuerdan? Pucha, todo destrozábamos cuando éramos estudiantes, yo también pintábamos todo. Pero a ver que se lo roben, por ejemplo, esto es imposible. Pero vean esta mesa en tu jardín, imagínate una mesa de piedra, pucha, qué fantástico, se ve hermosa, ¿verdad? Entonces, realmente se puede dar distintas aplicaciones. Todos tenemos una lavandería en la casa, pero vean esta lavandería y una pileta, qué hermosura de pura piedra, ¿verdad? Entonces empezamos a ver, y los campesinos cada vez que les ponía estas figuras, porque proyectábamos también para ellos, decían, wow, eso haremos, licenciado, ya vamos a hacer, pero ¿quieren hacer? Sí, vamos a hacer, puta, podemos hacer, empezamos a soñar, ¿verdad? Empezamos ya a seleccionar qué tipo de productos íbamos a vender o fabricar y vender, obviamente, ¿verdad? Letreros, guías. Por ejemplo, esta combinación de cerámica con piedra, ¿verdad? Es hermoso en varios lugares. Yo tengo esto en la casa, por ejemplo, yo ni siquiera me había reparado de lo que yo hice. ¿Ok? Vean ustedes este portapapel, por ejemplo, qué hermoso. Claro que es muy pesado, ninguna pared va a aguantar, ¿verdad? Puedes hacer pulidos. Esto es mármol, no, esto es mármol, pero esta maceta, por ejemplo, es interesante esa maceta que vimos. Allá hay en Torotoro, ya hacen macetas, me llevaron a Torotoro y hacen macetas de piedra. Pero podemos tener múltiples aplicaciones, ¿verdad? Fuentes, gradas, eh, aceras para piscinas. Entonces, dijimos también otro trabajo que podíamos hacer era hacer gradas. O sea, solamente tenían que decir los arquitectos de qué largo, ancho querían las gradas y de qué color, y nosotros podíamos fabricar también porque las canteras de piedra tenían diversidad de colores también. Esto es en Santa Cruz, es una piedra pizarra negra que es increíble. Tú le pasas trapo nada más con agua húmedo y brilla como si fuera mármol, pero es roca, es piedra, es impresionante esta piedra que encontramos. Luego obtienes distintas formas, pero vea las chimeneas, por ejemplo, ¿no? Les decía, yo desgraciadamente vi esto muy tarde, pues porque yo hice una chimenea aquí en mi casa, pero consiguiendo esos ladrillos refractarios y sonceras. Si hubiera sabido esto, me hubiera hecho una de piedra. Vean ustedes qué hermosura, así como tejido, ¿verdad? Texturizado, etcétera. Entonces hay diversidad de formas para pisos, luego las mesas, ¿no? Los batanes. Muchos todavía tenemos en nuestras casas batanes y el mort o más, ¿no? Para moler. Entonces, ahí estaban haciendo por ejemplo, ahí se me acercaron el licenciado. Mira esto, tú no quieres llevar. Sí quiero, pero ¿y en qué me voy a? Tienes que traer tu camioneta, tu volqueta. Te vamos a dar en 200 bolivianos. Pero me hubiera encantado, pero imagínense cuándo voy a traer eso. Es pesadísimo. Entonces, pero me dijeron, ¿y no tendrás un compás para piedra? Puta, dije, yo no sé qué es eso, pero déjenme averiguar. Yo no sabía cómo. Ok. Entonces, viendo todo esto, voy a saltarme a la parte que quiero mostrarles de lo que es aquí está, la maquinaria y herramientas para piedra. Es toda una industria en el extranjero. Entonces, aquí en Bolivia, los albañiles usan con amoladora, nomás cortaban. Yo cuando fui a visitar estos lugares donde cortaban era con amoladora, no había máquinas muy sofisticadas, etcétera. Pero cuando empecé a averiguar, esto no era así en otros países. En otros países seguía mismo el concepto, o sea, tienes el disco de carburo, creo que se llama. Diamantados. Entonces, agua y el disco. Entonces, conforme va desgastando, tienes que cambiar los discos, etcétera. Pero vean ustedes ahí la maquinaria, ni siquiera era caro. Miren, con regulación de velocidad, etcétera, eran 4.690 euros. O sea, si eso lo multiplicas por 1.5 en dólares, estamos hablando de 5.000, 5.500 dólares, no es gran cosa, ¿no? Entonces,
empezamos a olfatear y dijimos, pucha, vamos a traer maquinaria y hagamos entonces un buen proyecto. Entonces, habían estas, por ejemplo, estas jólicas que son, vean ustedes, gigantescas, que podías cortar. Aquí arriba, si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver, hay una que incluso cortaba piedras para puentes, para construir puentes, caminos, para carreteras, pues. Entonces, realmente empezamos a ver de que había maquinaria, había una serie miren ustedes de cortadoras, ¿verdad? Pero obviamente también había, como somos latinos, las hechizas. Estas maquinitas son colombianas a $1000. Y es el mismo concepto, manguera de agua, su disco y listo, ¿verdad? Y la idea es de que no cortes sin la precisión debida, más o menos esa es la idea. Ya. Entonces habían con corte con láser, había para hacer cortes laterales, redondos. Realmente era un mundo y no eran caro, como les digo, la maquinaria. No era caro, ¿verdad? Y habían también estas pulidoras de brazo. Estas pulidoras de brazo, ¿verdad? Que dependen del disco para que tú definas la calidad de lo que quieres pulir, ¿verdad? Entonces, los bujarines se llaman, y eso era todo, o sea, valía $7000 con un brazo de 1 metro, o sea, podías pues hacer maravillas con este tipo de maquinaria. Y había esto, los implementos, ahí está el compás para piedra, habían los escofines, o sea, es toda una industria, toda una industria donde hay implementos, accesorios, equipos exclusivamente para piedras, ¿verdad? Las escofinas, etcétera. O sea, entonces empezamos a descubrir todo un mundo que no habíamos visto hasta ese momento y obviamente tampoco los campesinos. Pero hay que investigar, hay que hacer un poquito de mercado. Esta es una foto de estos bandidos. Como yo iba a Sacaca 1 o 2 días nomás al mes o a la semana a veces, y cuando había que acelerar, les dije, me van a traer qué tipos de piedras hay en su comunidad. Ya, licenciado. Era un día viernes que les di la tarea y les dije, nos vemos el lunes. Ya, el lunes han llegado medio chupados y todos han agarrado piedra, pero de ahí de la entrada al pueblo nomás ya. Entonces, y ahí todavía me querían fumar, me ponían sus nombres, todo, pero bueno. Pero había colores distintos. Muy bien, eso es el mundo entonces de la piedra. O sea, de pronto empezamos a ver que había un negocio muy interesante y que podíamos armar un proyecto. O sea, deberíamos de evaluar entonces de qué se trataba. Ahora, ¿por qué era importante este proyecto? Y todo lo que les estoy comentando los hemos trabajado con ellos, así es que ustedes no me pueden decir, ay no, yo no sé sumar, restar o no entiendo. Si estos compañeros han podido hacer el proyecto conmigo, ¿cómo no van a poder hacer ustedes? Ya. Este proyecto era importantísimo para ellos porque no tenían otras alternativas, no tenían una posibilidad de desarrollo o de poder tener otros ingresos para ayudarse sus familias, etc. Como les mencionaba aquí, ¿verdad? Aquí está la piedra, vendían a 1500 a 2000 en las comunidades, ¿verdad? Y había asociaciones de comunarios que explotaban la piedra y vendían la piedra, pero querían ellos no solamente la materia prima, sino cuando averiguamos de los precios, todo esto, ellos dijeron, pucha, quisiéramos ganar un poquito más. Entonces, ameritaba utilizar la piedra como una materia prima para ver el negocio de vender la piedra como piedra, vender tallado la piedra, hacer algunos grabados, etc. Entonces empezamos a ver el negocio de otra forma. Y construimos este árbol de problemas. El árbol de problemas, que luego lo vamos a ver más adelante, es una relación de causa-efecto. Entonces yo les pregunté, como ya les había dicho, hicimos la lluvia de problemas y luego seleccionamos los problemas, ¿verdad? Los armamos y en esta parte de abajo, si ustedes ven, entonces había la parcelación, degradación de sus tierras, que no había infraestructura productiva, no había desarrollo genético y mejoramiento de su
de semillas para sus cultivos, no habían proyectos de emprendimiento de transformación, sus organizaciones eran muy débiles, poca educación y capacitación, y también un tema de que no tenían una empresa comunitaria para transformar y comercializar la piedra, porque ellos ya, como ya vendían, pero no tenían una empresa. Entonces, en base a esos problemas y las causas de cada uno de estos problemas, que luego vamos a afinar, ¿verdad? Entonces, encontramos el problema central. El problema central para ellos era falta valorizar y transformar nuestros productos agropecuarios y en particular las canteras de piedra que abundan en nuestro municipio y que nos permite obtener mayores ganancias y lograr mejores condiciones de vida y desarrollo social. Ese era su problema central y lo construimos con ellos. Miren, yo quiero decirles que ahora que tú tienes tu proyecto, tienes que hacer esto. O sea, este es un chanchullo. Yo hasta hoy en día, cuando a mí me dicen, Ricardo, házmelo un proyecto, estoy ahora haciendo un par de proyectos, lo primero que hago es hacerme este chanchullo. Este es mi primer chanchullo. O sea, digo, ok, ¿qué problemas voy a atacar? ¿Cuál es el problema central? ¿Y cuáles son los efectos a los que debemos de orientar? Entonces, ¿por qué? Porque después voy a transformar esto en objetivos. Y cuando escribo el proyecto, ya tengo los objetivos, pero ustedes, el problema es que son tan capos que directamente escriben objetivos. Ok, los felicito, está bien. Pero si pudieran primero tenerlo como problema y después ese problema recién transformarlo en objetivo, van a ver cómo les va a ayudar. Pero vean ustedes, estas causas que tienen estos problemas de acá son los problemas específicos. Y el problema central sería, perdón, esto se va a convertir en objetivos específicos y esto se va a convertir en objetivo general. ¿De acuerdo? Y vean los efectos. Los efectos nos va a dar ya también la posibilidad de ver dónde debemos de trabajar las estrategias, las actividades. ¿Qué estaba causando todos estos problemas? ¿Qué efectos estaba causando? Baja productividad, bajos precios para sus productos, entonces obviamente bajos ingresos, mucha migración de jóvenes y familias, escaso acceso a servicios de saneamiento básico, niños y población con elevados índices de desnutrición, carencia de alimentos, recursos humanos en educación, capacitación, etc. Esto hemos construido con ellos. Entonces, solamente yo puse la metodología, pero ellos conocen sus realidades, ellos saben su realidad, saben la situación por la que están pasando. Lo mismo ustedes, su proyecto entonces, tienen que identificar por qué quieren hacer ese proyecto, cuáles son los problemas para hacer ese proyecto, cuál va a ser su problema central, cuáles son los efectos o impactos que están pasando, y luego ustedes lo transforman esto en objetivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, entonces, hicimos un proyecto que se denominó Cantera Sacaca y le buscamos a qué tipo de empresa se alineaba. En ese tiempo todavía no había esto de las empresas sociales comunitarias, eso no estaba tan fuerte. Entonces buscamos la figura que es la sociedad anónima mixta. Pero quiero decirles que tampoco las empresas comunitarias no tienen ahora una validación empresarial. El Código de Procedimiento Civil no tiene, el Código de Comercio, perdón, Código de Comercio no tiene la figura de esta. Pero esta sí, la sociedad anónima mixta. ¿Por qué mixta? Porque podían influir varios inversionistas y también recibir recursos de la cooperación. Bien. Ahora, empezamos acá. Quiero empezar a mostrarles y decirles que cuando hagamos los proyectos también con ustedes, vamos a seguir entonces estos cuadros. Es la metodología que yo les voy a enseñar, es la metodología del Instituto Tecnológico de México. Entonces, y lo he aplicado y lo sigo aplicando y me sirve para definir muy bien la estructuración paso a paso de los proyectos, como les decía. Vamos a tener cuadros con números romanos. En este caso, si ustedes ven, el título es el números romanos, resumen de las inversiones, es el primero. Luego vamos a tener cuadros auxiliares. Hay lugares donde podemos avanzar rápido, pero hay momentos en que tenemos que trabajar cuadros auxiliares y se hace complejo, ¿de acuerdo?
Entonces, la estructura de las inversiones, de este cuadro de inversiones, son tres. Los activos fijos, los activos diferidos y los activos corrientes. En este momento en su pantalla ustedes alcanzan a ver los activos fijos. ¿Qué son los activos fijos? Los activos fijos hay que empezar a enlistar entonces qué bienes, productos o infraestructura, ¿verdad? Los activos fijos entonces son bienes, productos, infraestructura de una cierta durabilidad en el tiempo y un valor preponderante. Repito, de una cierta durabilidad en el tiempo y un costo preponderante, ¿verdad? Un valor preponderante. Cuando yo hago un proyecto, ayer ya les mencionaba, vamos a ver un proyecto base cero. Aquí vamos a empezar de cero. Entonces, para poner este negocio, lo primero que necesitamos es un terreno, ¿estamos de acuerdo? ¿Dónde voy a poner mi negocio? Un terreno. O voy a comprar o voy a alquilar. ¿Está bien? O puede ser una casa también, ¿verdad? Con su galpón. Entonces voy a comprar, voy a alquilar. Voy a construir o ya va a estar hecho. Pero necesito terrenos. En esos terrenos voy a construir, ¿verdad? Voy a construir y en esa construcción voy a poner instalaciones. ¿Estamos de acuerdo? Instalación de luz, agua, sanitarios, servicios básicos, gas, etcétera, etcétera. Pero además de tener estas, ya una vez el terreno, la construcción, la instalación y montaje, ahora necesito la maquinaria y el equipo, ¿está bien? Maquinaria, equipo, herramientas, con lo que voy a transformar, ¿está bien? En este proyecto es un proyecto de transformación de inversión productiva. Pero si fuera, por ejemplo, un proyecto social, como veíamos con los compañeros que teníamos, como nuestra amiga, por ejemplo, Janet Honorio, ¿verdad? Ella dirá, por ejemplo, yo quiero hacer un albergue para ancianos. Igual van a necesitar un terreno, ¿estamos de acuerdo? Igual van a necesitar construir, ¿de acuerdo? Igual van a necesitar instalaciones y va a necesitar equipar, ponerle camas para el albergue, unas cocinas, sillas, mesas, etcétera, etcétera. Entonces, solo es adecuar al tipo de proyecto la estructura, pero que va teniendo una lógica. Por eso les repito, vamos a aprender haciendo. Y van a repetir sobre estos mismos cuadros. Yo les estoy enviando ya estos cuadros sin usar para que ustedes vayan haciendo su trabajo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, maquinaria, herramientas. Y luego, acá mismo en lo que es el activo, podemos tener lo que es vehículo y luego lo que es el equipamiento para las oficinas. ¿De acuerdo? Normalmente esos son los activos fijos. En este caso de este proyecto, también nosotros teníamos que definir qué vamos a hacer. Para esta definición, nosotros sí tuvimos que hacer un layout. ¿Qué es un layout? Bueno, los ingenieros industriales nos van a entender, pero los demás no. Un layout es un dibujo que yo me hago de un cuadrado. Ahorita no les puedo mostrar y no quisiera moverme. Un cuadrado yo dibujo ¿qué necesito? Entonces, por ejemplo, para este proyecto necesito un terreno. En ese terreno voy a tomar previsión que no sea muy chiquito, o sea, voy a construir primero un galpón, pero voy a dejar a futuro para crecer. Voy a tener en ese galpón un área para almacenar la piedra, una parte en el galpón voy a tener para la maquinaria y equipo y una parte dentro del galpón para producto terminado a almacenar y que se vaya en un camión, ¿verdad? Pero en este mismo cuadrado, en mi dibujo, voy a necesitar poner, por ejemplo, en esa zona, la luz es monofásica. Entonces, para trifásica necesito poner un transformador. Luego necesito poner un pozo de agua, ¿verdad? Un tanque de agua, ¿verdad? Luego necesito poner que esté en ese mi dibujo una canchita de fútbol para que se distraigan los trabajadores. Luego necesito poner un comedor, unos baños para que ellos se duchen, hagan el uso, ¿verdad?
y luego la parte de las oficinas, ¿verdad? Donde puedan tener una o dos personas su oficina y tener el área de parqueo. Entonces, ese dibujo, o sea, esta organización de cómo voy a tener las cositas, se llama layout. Y yo eso lo voy a dibujar. Les voy a enviar ejemplitos, les voy a enviar modelos de cómo se hace. Yo, desgraciadamente, ahorita no tengo pizarra, hubiéramos dibujado, pero ese es un layout. Y ese layout me permite ver qué maquinaria necesito, ¿de acuerdo? Me permite ver cuánta gente voy a necesitar. Ese dibujito me permite acercar. Entonces, por eso el layout es importante para ver incluso la secuencia. O sea, vamos a pensar en una fábrica de galletas. En una fábrica de galletas, ¿cuál va a ser la secuencia? Va a ser un área donde tenga todos los insumos, harina, manteca, azúcar, levadura, todo voy a tener los insumos. Empiezo, necesito una máquina que haga la mezcla, la mezcladora. Pues ahí voy a echar la harina, voy a echar el agua, la leche, no sé lo que los insumos que necesita. Voy a mover eso, voy a hacer la masa, voy a amasar, luego voy a llevar a que se levante, ¿verdad? Que madure esa masa y después lo voy a llevar a una máquina donde va a cortar por las figuras, los tamaños de la galleta, el peso, etcétera. Va a entrar a un horno, de ese horno va a salir, voy a hacer enfriar y voy a llevar a una envasadora. De esa envasadora va a salir en bolsas de a 200 gramos, medio kilo, un kilo, etcétera, y pongo en unas canastas. Entonces, esa secuencia, ¿verdad? O sea, ¿qué quiero decir? No puede estar los insumos que voy a usar al final del proceso, tiene que estar al inicio. La amasadora no puede estar al medio, tiene que estar al principio. Después de la amasadora viene entonces la cámara de maduración, luego viene la máquina de moldeado, luego viene el horno, luego viene la envasadora. ¿Me están entendiendo? Ese es un layout. Y luego el producto ya terminado va a salir al camión para sacarlo a la venta. Entonces, eso es un layout y ahí voy a también dibujar mis oficinitas, donde voy a tener las oficinas, voy a tener los benches, etcétera, etcétera. Ese es un layout que lo van a ver. No voy a poder hacerlo con ustedes, pero lo van a ver para que ustedes hagan ese layout para su proyecto, ¿verdad? Entonces, con eso tenemos estos elementos para poder definir. En este caso hicimos el layout y hicimos si ustedes ven en terrenos, por ejemplo, dijimos vamos a comprar un terreno. Compraremos 2,000 metros. Hemos preguntado en la zonera a $10. Luego hemos construido, vamos a construir solo galpones, etcétera, vamos a instalar todo lo que les he dicho y en maquinaria y herramientas surgió un problema. Bueno, no problema. Ellos dijeron, ok, vamos a tener una fábrica aquí en Sacaca, pero no todos van a querer venir hasta Sacaca. Tendríamos que tener una tienda, ya sea en Cochabamba, en Oruro o en Santa Cruz. Entonces dijimos, ok, entonces vamos a tener un centro de acopio acá, transformación, y vamos a tener también un lugar donde puedan. Y ellos me dijeron, licenciado, tenemos una necesidad. Tenemos nuestras hijas, nuestros hijos que están en la ciudad y a veces no tienen trabajo para ayudarse. Entonces, ¿por qué no hacemos una fábrica acá y también otra fábrica allá? Allá dijimos, entonces, consultamos y dijimos, sí, es posible. Por eso es que hicimos como que dos fábricas, digamos. Entonces, compramos las máquinas, ya les mostré las cortadoras de piedra, la pulidora, las pulidoras portátiles, discos, los bujarines, herramientas, una montacarga mediana, una pala excavadora, etcétera, etcétera. Empezamos a ver la maquinaria que necesitábamos, tanto para Sacaca como para en una ciudad. ¿Está bien? Esos serían los activos fijos. Si ustedes ven, en activos fijos, aquí no pusimos, déjenme ver, es un tema de... No, necesito ver porque aquí falta la parte de... Ahí está. Falta el vehículo, teníamos que tener un camión para poder trasladar el producto terminado y la piedra también, ¿verdad? Y necesitábamos mobiliario y equipamiento de oficinas, tener una computadorita, unas mesas, unas sillas,
equipar la cocina, tener una fotocopiadora, un fax, etcétera, etcétera. Un teléfono también, ¿verdad? Uno, dos, etcétera. Entonces, todo esto hacía los activos fijos. Repito, activos fijos son entonces terreno, así en lógica, ¿no? Terreno, todo lo que es construcciones, todo lo que es el tema de instalaciones, luego lo que es el equipamiento de maquinaria, equipos, herramientas, instrumentos, luego es el vehículo, si es que hay, y luego es el equipamiento de las oficinas. En este caso, de oficinas. Si fuera un proyecto como el que habíamos dicho para trabajadora social, adecuaríamos a lo que se necesita, pero en esos mismos ítems, quiero decir. Bien, luego entramos a los activos diferidos. ¿Qué son los activos diferidos? Los activos diferidos son todos aquellos gastos en los que incurrimos antes de que arranque el proyecto. Me explico. Cuando hicimos este proyecto, yo tenía que hacer viajes a Oruro, a La Paz, Cochabamba, a Santa Cruz, para ver cómo era el negocio de la piedra, ¿de acuerdo? Entonces yo necesitaba pagar ahí pasajes, viáticos, hotel, etcétera. Entonces eso ya era un gasto. Luego empecé a preguntar, comprar libros o hacer averiguaciones, etcétera, también. Entonces, son gastos antes de que arranque el proyecto. Pero también luego teníamos que constituir la empresa, ¿verdad? Tenemos que pagar a un abogado para que nos haga los estatutos, nos haga el acta de constitución, publicar en el periódico, etc. También hay que pagarle al que va a hacer el proyecto. En este caso a mí tenían que pagarme por hacer este proyecto, ¿estamos de acuerdo? Y luego había un proceso que había que pagar para licitar compras, etcétera, para traer los equipos. Y también vimos importante hacer que algunos compañeros se capaciten, ¿verdad? Tanto en el tallado, en la producción de la piedra, de una forma empresarial, pero también que se capaciten en contabilidad, en gerenciamiento de negocios, etcétera, etcétera. Entonces, nos pareció que eso debíamos de poner esos ítems. Entonces, son aquellos ítems en los que incurrimos, como ser gastos de viajes, transportes, investigaciones, el proyecto, constitución, permisos a las alcaldías, permisos a las gobernaciones, licencias ambientales, todos esos gastos en los que incurrimos antes de que arranque el proyecto se llaman activos diferidos. La idea de estos costos, por eso les decía que es importante estos cuadros, no tiene que haber posibilidad de uy, me había olvidado y ¿dónde voy a poner tal cosa? No, 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 aquí no hay que te olvidaste de algo. Todo centavo se anota, porque a partir de eso se va a evaluar. No hay de que me olvide, ¿ok? Todo lo que vas a invertir, gastar, se tiene que hacer. Ya. Y luego vienen los activos corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Voy a repetir en el otro proyecto más para que ya mañana ustedes ya sepan qué es cada uno de ellos, pero espero que estén ustedes anotando también mientras me van escuchando. Los activos corrientes es lo que le llamamos capital de trabajo, ¿de acuerdo? Que es una platita que tienes que tener también en tu bolsillo separado para los primeros gastos. Ejemplo, en este caso, por ejemplo, los campesinos nos iban a vender la piedra, ¿estamos de acuerdo? Si bien iba a ser su empresa, su negocio, pero ellos iban a entrar como accionistas. Pero igual nos iban a vender la piedra, porque no nos van a regalar la piedra, ¿cierto? Ellos han aprendido a vivir de la piedra, etcétera, entonces hay que pagarles. Y si no tienes plata, ¿con qué les pagas? No les vas a decir, ya, espérame un mesecito, voy a vender y de ahí te pago. No, no existe. Ese es el error de muchos negocios. En las lecherías, por ejemplo, 2 lecherías que yo ya he visto su cierre, ese ha sido el problema. Todos han empezado entusiastas, han invertido, han construido lindo, han comprado carros, todo, pero nunca habían previsto dinero para pagarles a los que entregaban la leche. Entonces, un mes ya aguantas, pero 2 meses, 3 meses ya los lecheros han agarrado y han vendido a otro lado y chao, les han quebrado, ¿verdad? Tienes que tener una platita para gastos en sueldos y salarios, compra de insumos, materia prima. La luz, por ejemplo, cuando pagues de la luz, no le vas a decir a Elfec,
esperaríame 2, 3 mesecitos, cuando tenga plata, no, te corta, ¿verdad? El teléfono, todo aquello, pues, o sea, las materias primas, los insumos, los sueldos, etcétera. Tienes que tener un monto. Ahora, estos activos corrientes o capital de trabajo, máximo tienes que preverlo por 6 meses. En este caso, nosotros tomamos previsión para 3 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que en 3 meses ya debería haber ingresos como para solventar este tipo de gastos. Pero si ves que no va a dar, tienes que tener 6 meses. Aquí viene un tema interesante, la agricultura. ¿Por qué los bancos no dan crédito al sector agrícola? No es porque no quieren o les caen mal. El problema es que hay plazos más largos. Por ejemplo, voy a producir durazno. El duraznero no va a producir pues, en un año, ¿verdad? Va a producir en 3 años, 4 años. Entonces, mientras tanto, ¿con qué va a pagar el tipo, el productor? ¿Con qué va a pagar la luz, el agua, los sueldos? ¿Con qué va a pagar el préstamo? No tiene pues, de dónde sacar la plata, ¿verdad? Entonces, por eso es que los banqueros le escapan a los productores, ¿verdad? Del campo, a los agricultores, etc. Le escapan, le corren. Entonces, es otra modalidad acá que hay que analizar. Los activos corrientes, entonces, que es ese capital de trabajo, es una platita, entonces, que tiene que haber en tu bolsillo una previsión para por lo menos en los primeros 3 meses solventar. Y eso es parte de la inversión. ¿Está bien? Entonces, una vez que sumamos estos, tanto lo que son los activos fijos como los activos diferidos y los activos corrientes, ahora sabemos cuánto vale cuánto necesito de inversión. Si ustedes ven, aquí salió $207,480. Tienes que definir en qué vas a trabajar estos cuadros. Mis recomendaciones es que trabajes en dólares. Los que trabajan en el sector público tienen que presentar en bolivianos obligatoriamente. En el sector público no nos aceptan hablar de dólares. Entonces vamos a hablar, pero en el sector privado vamos a hablar en dólares, ¿de acuerdo? En previsión, ahora más que nunca, no sabemos en qué momento se va a disparar nuevamente el tipo de cambio, entonces vamos a evitar temas de que se nos compliquen los proyectos, nuestros cálculos, si hacemos en bolivianos, lo vamos a hacer en dólares, ¿ok? Bien, eso es entonces el primer cuadro. Como ustedes verán, podemos avanzar en los activos fijos y en los activos diferidos, pero los activos corrientes necesitan auxiliares. Un auxiliar para costo de materia prima. Aquí es donde vamos a sufrir, en todos los proyectos sufrimos acá. ¿Cómo calculo la materia prima? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto voy a producir? ¿Cuál es mi demanda? ¿Cuál es mi posible oferta a ese mercado? ¿Hay espacio en el mercado? ¿Cómo están mis competidores? ¿Cómo está la oferta, la demanda, los precios? ¿Verdad? ¿Cómo está la calidad de mis competidores, etcétera? O sea, ahí es donde tenemos que detenernos y es clave ese auxiliar, pero ahorita solo lo estoy mencionando. Los demás son costos, centros de costos por administración, gastos de administración, gastos de comercialización, gastos de producción y sueldos y salarios. Entonces, cada uno de estos son auxiliares, ¿de acuerdo? Cuando estuve trabajando, tenemos una compañerita en ENDE que es Jimena, ¿verdad? Jimena. Hola Jimena, ¿estás todavía ahí? Sí, magíster. Ok, no te me duermas. Entonces, cuando hicimos, por ejemplo, el análisis financiero para la factibilidad empresarial de Misicuni y trabajamos con ENDE, vinieron los representantes de ENDE y tenían otra estructura de cálculo de costos. Y cuando empezamos a ver con ellos, yo les dije, ok, a ver, hagamos un análisis porque yo utilizo estos tipos de costos. Les estoy hablando en esta parte de los activos corrientes, en gasto de administración, etcétera, etcétera. Y ellos no calculaban así por centros de costos, sino que ponían un estimado. Decían, en gasto de administración, si bien nuestra planilla de necesidades o de requerimientos tanto, pero le pongamos tanto, o sea, estimaban los precios. En este caso no, aquí no hay estimaciones, aquí vamos a tratar de ser bien puntillosos
porque la plata ni nos sobra ni nos tiene que faltar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tratar de ser bien puntillosos en nuestros centros de costo. Ok, este es el primer cuadro, pero repito. Hemos avanzado rápido hasta activos diferidos, pero en activos corrientes, pucha, vamos a sufrir. ¿Ok? Vamos a sufrir y vamos a ir de a poquito, ¿ya? En este caso está hecho el proyecto, por eso lo están viendo. Y no era mucho la inversión, 207.480 dólares. Cuando presenté luego esto a la cooperación alemana, me invitaron a La Paz antes de decirles a los de la prefectura. Cuando les mostré, Ricardo, no joró después, 207.000 dólares. Pucha, pensamos que estabas hablándonos de por lo menos 1 millón o un poco más. Entonces dije, bueno, hemos hecho lo más posible por gastar, tratar de invertir, pero no hay en qué más, digamos, o sea, salió eso. ¿Por qué les menciono esto? Porque ellos tenían caja chica, su caja chica de ellos era $1 millón. Entonces, se imaginarán, cuando les hablé de 207.000, dijeron, pucha, son centavos. Pero bueno, eso era lo que salió. Ya. Ahora, el siguiente cuadro, que también está con Romano 2, es la estructura del financiamiento. O sea, ya sabemos ahora cuánto necesitamos, pero quiero mostrarles los auxiliares para que no crean que todo es una belleza. Aquí está. Cuadro de sueldos y salarios. Es un auxiliar, si ustedes ven, no tiene número romano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Okay. Entonces, en este caso, para armar el cuadro de sueldos y salarios, por ejemplo, nos pide un organigrama. Tenemos que elaborar un organigrama. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes verán, lo que ayer hemos visto se va a empezar a aplicar en el proyecto. Es un organigrama donde definamos, en base a lo que hemos planificado, a dónde queremos llegar, etcétera, en el largo, mediano y corto plazo, ¿cómo vamos a organizar ahora nuestra empresa? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos un gerentazo o necesitamos un encargado de administración? ¿Necesito un supergerente de administración finanzas o necesito un contador nomás todavía? ¿Necesito un super ingeniero civil para la parte de producción o solo necesito un encargado todavía? En comercialización necesito un experto en ventas o necesito un vendedor nomás todavía por el momento, etcétera, etcétera. En base a eso, porque no se olviden que todos estos costos van a inflar la inversión y los costos. Entonces hay que tratar de ser bastante puntillosos, pero también honestos para no ocultar o no inflar, digamos, el número de empleados que necesito. ¿Y de dónde más o menos tengo esta cantidad? En mi layout. En mi layout he definido cuánta gente necesito según la maquinaria que voy a montar, según los procesos de producción que voy a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso teníamos, hay dos temas en un cuadro de sueldos y salarios. Mano de obra directa y mano de obra indirecta. Esto te piden así en proyectos por el tema de las cuentas nacionales que el gobierno controla. ¿Qué quiere decir mano de obra directa? Es la que tiene directa relación con el proceso de producción. Entonces están los trabajadores, los operarios, etc. Y la mano de obra indirecta son aquellos funcionarios o empleados que no tienen una vinculación directa con el proceso productivo y, para ponerlo así fácil, si hoy ya no vienen, no se para el proceso productivo. Entonces está el gerente general, el contador, la secretaria, el chofer, el sereno portero. ¿Qué pasa si hoy día no viene el contador? ¿Dejamos de producir las piedras, los tallados, etcétera? No, continúa, ¿verdad? Entonces, va por ahí. Ahora, en esta planilla, entonces, ponemos lo que necesitamos, cuántos vamos a necesitar y qué tipo de personal, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan al dibujito de ayer, había un manual de funciones, ¿se acuerdan? En ese manual de funciones están los cargos y qué va a hacer cada uno de ellos, ¿ok? Bien, en este caso, entonces, ¿quién toma mayor nivel salarial? Va a ser el gerente general, ¿verdad? A partir de su salario, no se olviden que estos precios son de hace años, ¿verdad? Entonces, ahorita un gerente general aquí seguramente no va a querer venir por menos de unos 1,000, 1,500 o 2,000 dólares, pensando más en el lugar que estamos hablando.
Pero aquí era 450, que hubo esa posibilidad, etcétera, etcétera, contador, etcétera. Bien, esta planillita tiene lo que es el salario mensual. Ay, caramba. El salario mensual. El total mensual, ¿qué quiere decir? Fíjense acá, por ejemplo, hay 5 trabajadores. Cada trabajador va a tener un salario de 180, entonces multiplicado esto por 5 sale esto. En las planillas que les voy a presentar ya están las fórmulas, ya van a tener, pero quiero que entiendan de qué se trata. 5 trabajadores por 180 es esto. Luego son sus beneficios sociales. Ahí en este tiempo era 32%, hoy día es por lo menos 40% vamos a poner. ¿Qué quiere decir beneficios sociales? Bien, mucha atención acá. En Bolivia, los contratos que tú puedes tener es hasta 89 días. Se dice 3 meses, pero es 89 días. Si terminas los 89 días, que es tu periodo de prueba, te pueden votar y no te pagan nada. ¿Ok? Tu periodo de prueba por ley. Pero si pasas el día 90, ya eres empleado con derecho a beneficios sociales. ¿Cuáles son tus beneficios sociales? Las cargas laborales, salud, o sea, todo lo que es la caja, vivienda, aporte a las AFPs, el aguinaldo, la previsión de desahucio e indemnizaciones, que ahorita vamos a explicar. Ahora ha cambiado esto, en los siguientes proyectos que les voy a mostrar, en uno más por lo menos que les voy a mostrar hoy día, como estamos en tiempo, estamos perfectos. Vamos a ver de qué ha cambiado esto, ¿verdad? O sea, se ha afinado un poco. Ya. Pero entonces estos beneficios sociales, ¿cómo se dan? Entonces pasas tus 89 días y por ley tienes derecho a esto. Entonces, esto más o menos en ese tiempo sumaba, repito, 32%. Hoy en día hay que poner 40%. ¿Ok? Bien. Este 32% entonces se multiplica, se suma a este tu mensual. Entonces tienes realmente un sueldo que es distinto al que inicialmente tenías tu sueldo mensual. ¿Ok? Y luego lo multiplicamos por 12, eso es. Tenemos los subtotales por cada uno de ellos. Repito, los beneficios sociales hoy en día, en el proyecto que ustedes hagan, directamente es 40%. Ricardo, ¿qué es 40%? Ya. Salud no ha cambiado, 10%. Vivienda, 2% no ha cambiado. AFP, 1,75% no ha cambiado. Pero aquí el Evo nos ha aumentado un aporte solidario, ¿se acuerdan? Hay un aporte solidario que tiene que pagar tanto el trabajador como el empleador. Esta es una planilla del empleador, ¿de acuerdo? Del dueño del negocio. Entonces hay el aporte voluntario, este que les decía. Hay el aguinaldo. Incluso estuvimos tomando el doble aguinaldo, porque el Evo nos sorprendió con eso. Cuando tú eres trabajador, lindo es el doble aguinaldo, es una maravilla, ¿verdad? El doble aguinaldo. Pero cuando eres dueño de un negocio, de una empresa, lloras, ¿no? Ok. Y luego tenemos la previsión del desahucio e indemnización. Voy a explicar qué es desahucio y qué es indemnización. Bien, el desahucio es cuando tú a los 6 meses o a los 5 años, etcétera, te aburres o alguien ha hecho mal o algo y le dice, ok, te vas, lo despides. Entonces, al despedirlo a este trabajador, sin darle un preaviso, etcétera, que eso ya no hay tampoco, pero antes daban preaviso, tienes que pagarle 3 meses de sueldo. ¿Por qué tengo que pagarle 3 meses de sueldo? Porque lo estás votando. Entonces, como lo vas a votar, él no tiene otro trabajo y va a tardar en encontrar otro trabajo. Entonces, tienes que permitir que él tenga posibilidad de salirse y tener 3 suelditos para aguantar 3 meses y buscar otro trabajo. Ese es el concepto, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la indemnización? La indemnización es un pago por lealtad que tú has cumplido años en ese negocio, en esa empresa. Es un sueldo por año. ¿De acuerdo? Antes eran los famosos quinquenios. Cuando cumplías 5 años podías pedir este beneficio. Hoy en día no, tienes que pedirlo ya nomás. ¿De acuerdo? Pues cada año te pueden dar lo que corresponde de tu indemnización. Entonces, ¿quiénes tienen derecho a esto? Todos los que han pasado los 80 años. ¿De acuerdo? Y no te puedes escapar de eso. Ya, en este caso no estaba separado esto, pero hay que sumar eso. Por eso estaba muy bajito. Esto es 40%, esto ya ahorita. Ok, ese es un cuadro auxiliar de sueldos y salarios. Después yo agarro esto,
el total mensual, lo multiplico por 3 y lo llevo a la planilla, ¿se acuerdan de lo que era el activo corriente? Ahí lo llevo para 3 meses. Si es 6 meses, por 6 meses multiplico esto, ¿ya? Muy bien. Otro auxiliar, que es este de acá, el de gastos. Normalmente en un proyecto, en un negocio, en cualquier situación, incurrimos en 3 tipos de gastos, 3 centros de costos. Gastos de administración, gastos de comercialización y gastos de producción. Si lo separamos así como les estoy planteando, en muchos proyectos yo veo, dicen, costos fijos y costos variables, ¿verdad? Entonces, costos fijos son aquellos que se repiten todo el tiempo, por ejemplo, el alquiler, etc. No está mal, pero en mi lenguaje, en esta nomenclatura, es mucho más detallístico, mucho más fácil de asimilar el tipo de gasto, ¿de acuerdo? Yo se los propongo, pero obviamente ustedes pueden definir después cómo quieren. En este caso, gasto de administración, como dice su nombre, es lo que yo gasto en administrar este negocio, esta empresa, este emprendimiento, ¿de acuerdo? Que son seguros, cuotas, impuestos, mantenimiento de oficinas, limpieza, material de trabajo, escritorio, etcétera, etcétera. Todo lo que es administración, ¿ya? En comercialización, todo lo que voy a gastar en vender. En este caso, por ejemplo, voy a necesitar alquilar en una de las ciudades un terreno con un galpón, ¿verdad? Entonces, eso es gastos de alquiler, gastos de la luz, llamadas telefónicas, imprimir volantes, afiches, publicidad y promoción, si voy a salir por radio, por televisión, pasajes y viáticos si voy a viajar mucho, ¿verdad? Etcétera. Entonces, pero todos los gastos que yo uso en vender los tengo que asimilar en esta parte. Y luego están los gastos de producción. ¿Qué quiere decir esto? Hace rato en administración puse luz, pero una cosa es pagar luz de la oficina y otra cosa es pagar la luz ya de la industria, del negocio, ¿verdad? Ahí es una luz industrial que ya va a ser otro el precio. Si necesito usar gas, gasolina para el vehículo, etcétera, etcétera, diésel para las máquinas, no sé, ahí viene, ¿verdad? Luego necesito el tema de para mi camión, la gasolina, cómo calcular la gasolina, todo aquello. Las llantas, reparación de llantas, reposición de llantas, mantenimiento de la maquinaria, del equipo, de todo esto que es ya en la parte especial de producción. Luego incluso aquí está el tema del refrigerio, tanto para los trabajadores acá como aquí también refrigerio en los otros centros de costos. Porque hay que darles a los trabajadores tecito, pancito, empanadita, algo, por si no se van a morir de hambre, se van a dormir al trabajar, ¿verdad? Entonces hay que tratar de darles. En algunos casos, ustedes van a ver en algunas empresas, en algunas industrias, hora de almuerzo, salen el trabajador y como no tienen buena plata, lo que toma es un refresquito, un mogochinchi y un pan. Pero eso no le alimenta, entonces cuando llega otra vez al trabajo, trabaja desgano, trabaja con más cansancio, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto de ver cómo ayudamos, cómo solucionamos que ellos tengan un buen refrigerio. En muchos negocios, en otras instituciones, no te dan un refrigerio, sino te dan un pago, ¿verdad? No sé cuánto será ahora mismo en la gobernación, en la alcaldía, pero en algunos casos es bien interesante. Por ejemplo, en Entel, cuando yo fui a hacer un trabajo allá y me quedé 2, 3 años, me daban un tema de refrigerio de 800 bolivianos. Lindo era eso, ¿no? Y también nos daban un bono de transporte, creo que era 600 o 800 bolivianos. Nos daban telefonía, yo era gerente, entonces me daban hasta 7,000 bolivianos para teléfono, para internet, etcétera. Además que me daban el teléfono, me daban computadora, me daban internet, etcétera. Entonces hay lugares donde hay otras formas también, pero es un costo que hay que anotar, ¿de acuerdo? Muy bien, este es el cuadro de costos, pero este es el cuadro que es el crítico que les decía, vamos a tratar de verlo cómo hemos de tener.
Aquí hemos tenido que ponerle mucho pienso, hemos tardado bastante, etcétera, pero lo hemos logrado. ¿Se acuerdan que la piedra se cargaba en el camión y no sabíamos cuánto era, ¿cierto? Entonces, no se ha cortado, ¿verdad? Este programita no se ha cortado, qué maravilla. Ok, continuamos. Entonces, aquí hemos visto que la gente se acostumbró a camionada o a volquetada. Entonces dijimos, podemos trabajar con eso. Pero ¿cuánto entra en un camión? Entonces hicimos las medidas, todo eso, y determinamos que eran 300 metros cuadrados, porque necesitábamos tener una unidad de medida. Para este caso, en el tema de la galletera, kilogramos. En el tema de un negocio de restaurante de pollos, por piezas o por kilogramos también del pollo, el aceite, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay que determinar la unidad de medida. Entonces, por metros cuadrados, ya el camión, los 7 camiones, cuántos metros cuadrados era, cuál era el costo por metro cuadrado, camión, etcétera, etcétera. Entonces empezamos a encontrar cuál era el costo en bolivianos y en dólares, tanto por mes como por año, ¿de acuerdo? Pero además aquí había la materia, siempre este cuadro tiene 2 componentes. La materia prima nacional, también por cuentas nacionales que el gobierno controla. Materia prima nacional, que es toda la materia prima que voy a utilizar que se produce en Bolivia. Y la materia prima importada, ay caramba, que tengo que traer o comprar, pero que es de otros países. En este caso, los discos de metal, los discos diamantados, los discos para las pulidoras, ¿verdad? El plástico para envolver los paquetes ya del producto terminado, los flejes o cinchos, las cajas de cartón, etcétera, no se fabrican en Bolivia, se compran, se agregan. Entonces, calculamos todo esto, vimos todo esto, cuánto era el precio entonces por mes y cuánto era por año. Este cuadro, repito, aquí tienen que ponerle pienses, eso, porque aquí estamos determinando cuánto vamos a vender. Porque después de este cuadro de costos, ahora tengo mi cuadro de estimación de ventas, ¿de acuerdo? De ingresos. Vean ustedes este cuadrito que definimos para este proyecto. Y todo esto lo definimos trabajando con los compañeros. Así es que no le pueden decir ustedes, uy, no voy a poder, qué difícil. No, no hay tal. ¿Ya? Bien. Dijimos, ¿qué tipos de piedras tenemos y vamos a vender? Vamos a vender piedra laja. Vamos a vender de distintos colores. Y los productos que vamos a vender va a ser piedra sin cortar, cortado, ¿verdad? Y también vamos a hacer un camión también de piedra negra, tanto sin cortar como cortado. Y piedra en bloques también vamos a hacer para hacer el tema de las mesas para jardín, los bancos para jardín, lápidas, batanes, fuentes de agua. ¿Se acuerdan esas piletas que les mostré tan linda? Okay, eso. Y piletas de agua normal, perdón, esto es para pared y estas fuentes de agua son las fuentes de agua, lo que tienen algunas casas. Ya. ¿Qué tamaños, etcétera? ¿Qué cantidad de piezas voy a producir, verdad? Y al mes. ¿Y cuánto va a costar cada pieza? ¿Cuánto voy a obtener al mes? Entonces, con mi anterior cuadro de materia prima, ahora estoy definiendo qué productos voy a producir y cuánto voy a producir, a qué precio voy a producir y a cuánto voy a vender. Ya hice mi análisis de mercado, cuánto puedo vender. Entonces, cuánto voy a tener de ingreso al año, al mes, perdón, y al año, en bolivianos y en dólares. Este cuadrito es claro. Aquí yo hago mi estudio de mercado, ¿verdad? Muchos de ustedes seguramente ahí van a tener un módulo especial para hacer una materia que se llama estudio de mercado precisamente y van a utilizar un paquete, un software para tratar. Pero, ¿qué van a cargar en ese software? La información que estamos hablando, o sea, demanda, oferta, precios, calidad de los competidores, etcétera. Todo eso tienen que poner y ver si hay espacio para ustedes en el mercado. En este caso, nosotros hicimos el estudio de mercado viajando, poco viendo la demanda en Oruro, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
hablando con algunos arquitectos, con algunos empresarios, conversando con estos que vendían la piedra laja en estos terrenos que les he mostrado, etcétera. En función a eso nos determinamos, pero si ustedes ven, fuimos muy modestos en ver el tema de la cantidad. Por ejemplo, piedra, digamos, laja en distintos colores, cuántos metros cuadrados, 30, etcétera. O sea, fuimos muy modestos, para darse una idea. Por ejemplo, mesas para jardín, íbamos a trabajar al mes 5 piezas. Rectangulares, redondos 5, los bancos para jardín 10 banquitos. Las lápidas solo 3, porque se acuerdan que comentamos que se demora mucho en el tallado. Los batanes 5, fuentes de agua 2 y piletas de agua para pared 2. O sea, fuimos muy conservadores en esto, pero ¿qué quiero decirles? Este cuadro después va a ser la Biblia. Cuando arranque el proyecto, yo voy a mirar este cuadro cada rato. Pucha, ¿qué cosas teníamos que producir? Entonces ahí está el plan de producción, diario, mensual, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenía que utilizar? ¿Qué materia prima? Ahí va a estar. O sea, esto va a ser mi Biblia. Por eso estos dos cuadros que les acabo de mostrar son el corazón del proyecto, si ustedes quieren, porque realmente va a definir después lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien, con estos tres voy a volver al cuadro de inversiones. Aquí estamos en el cuadro de inversión. Si ustedes se acuerdan, entonces miren acá. Costo de materia prima para 3 meses parecería fácil, pero ya han visto ustedes de dónde viene, ¿no? No es fácil, pero hay que determinar. Luego hemos visto los gastos de administración, hemos visto los gastos de comercialización, hemos visto los gastos de producción y el pago de sueldos y salarios, y esto lo hemos sacado, hemos dicho, de construir un organigrama, donde hemos definido qué personal voy a necesitar, qué perfil y qué salarios puedo cargar. Pero tengo que hacer mi organigrama. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que tengo este proyecto, tengo ahora uno de los requisitos. ¿Cuánto necesito para invertir en este negocio? Ya sé, son $207,500. Muy bien. El siguiente cuadro tiene más o menos la misma estructura que este, solamente que ya no agarra el detalle de costos unitarios, sino solo los totales. Es exactamente el mismo cuadro, pero ahora me va a ayudar a decir, muy bien, ¿y de dónde saco la plata? ¿Quién va a poner la plata? En este caso, ¿se acuerdan? Entonces iban a aportar los comunarios, el municipio, la prefectura y la cooperación. En el caso de ustedes, tal vez tengan aquí socio 1, socio 2 y inversión propia y banco, financiado por el banco. ¿Están entendiendo? O sea, van a definir de dónde vamos a sacar la plata. Ahora sí, cuando ya sé cuánto necesito, hay que vender la bicicleta, la moto, el auto, hay que pedir préstamo a la suegra, hay que romper el chancho, no sé, tenemos que ver de dónde vamos a sacar la plata si queremos seguir con el proyecto, ¿verdad? Pedir un préstamo, ver si tenemos las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, este cuadro se construye con los que están participando. Los comunarios, por ejemplo, decían, no, nosotros somos pobres. Ok, son pobres, pero ustedes pueden ayudarnos en traer la piedra, pueden ayudarnos con mano de obra, sí, ok, pusimos participación, ¿verdad? También pueden entregarnos por lo menos una volqueta de piedra gratis, sí, eso va a ser tu aporte. Entonces, fuimos poniendo los montos que participaba cada uno y eso define su acción, su paquete de acciones, ¿de acuerdo? Tenemos el 100% y aquí ellos, por ejemplo, los comunarios iban a participar con el 8-19%, aquí creo que era el municipio con el 10-60%, la prefectura con el 17% y le íbamos a pedir a la cooperación un 64%. Bien, aquí hago un alto. Este cuadro es importante en el concepto crédito bancario. Cuando tú vas a ir al banco, el banco no te va a prestar el 100%. El banco te va a prestar máximo 70-30. ¿Qué quiere decir? 30% tu aporte propio y 70% te pueden financiar. Pero van a financiar algunos ítems. Por ejemplo, no te van a financiar terreno. Por ejemplo, ¿te van a financiar maquinaria y equipos? Sí. No te van a financiar sueldos y salarios.
te van a financiar activos corrientes, pero solamente por ¿cuánto tiempo? Por 3 meses en este proyecto. Máximo por ¿cuánto? ¿Se acuerdan? Hemos dicho 6 meses, máximo. Y tiene una tasa especial para ese tipo de préstamos los bancos, ¿de acuerdo? Cuando tú vas al banco y les necesito plata para activos corrientes, te van a decir, ok, máximo 6 meses y esta es la tasa. Normalmente es una tasa casi como un crédito comercial, más o menos estamos hablando del 24 al 30%. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ese es este segundo cuadro, donde ya definimos de este monto que necesito para invertir, quiénes pueden poner la plata o con cuánto puedo ir al banco. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo estamos en tiempo? Estamos 20:46. Perfecto, tenemos unos minutitos. Hasta aquí, preguntas, por favor, está abierta las preguntas. Quisiera que me digan si se ha entendido activo fijo, activo diferido, activo corriente y un poquito de lo que son los cuadros de los activos corrientes, los cuadros auxiliares. A ver, voy a pedirle la participación a Carla. Carla, ¿estás ahí? Sí, magíster. Ok, Buenas noches. ¿alguna pregunta, Carla? ¿Cómo has sentido hasta ahorita un poquito la explicación? No, magíster, todo bien. Ha quedado Todo muy bien. claro con el ejemplo que nos ha quedado. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta o continuamos? Yo, Yesenia Claure, magíster. Una Adelante. consulta, cuando usted hacía su proyección de los camiones, que Sí, lo que decía, 5 mesas, 2 lápidas, 3 lápidas, eso, digamos, es una proyección inicial. O sí, sea, si es algún tipo de negocio nuevo, digamos, ya sí, sea, pongamos lo típico, el restaurante, no sé si voy a vender 10 pollos o 2 correcto, pollos. Entonces, correcto. esa proyección inicial, lo importante es que sea baja o más bien alta para una aspiración. Muy buena pregunta. En las empresas productivas se acepta que empiecen con una capacidad de producción del 30% de su capacidad instalada. Digamos, tú tienes una fábrica de galletas para producir, por decirte, 100 kilos por día, digamos. Esa es tu capacidad de tu maquinaria. Entonces, se te recomienda que empieces con el 30% hasta que entres al mercado, pero has hecho tu estudio de mercado, tienes que hacer tu estudio de mercado y ver dónde puedes entrar en ese. Después les voy a hacer un dibujito, es un redondo con pedacitos, ¿verdad? Entonces, si ya hay muchos competidores, tienes que entrar, puedes entrar con menor precio, puedes entrar con mejor calidad, pero también puedes entrar con publicidad, a codazo limpio, ¿no? O sea, va a hacer ruido en el mercado y entrar, pero también tienes que entrar con un buen precio, porque si quieres entrar con un precio mayor de los que ya están en el mercado, va a ser muy difícil, etcétera, etcétera. Pero además, tú te proyectas en este cuadro número 3 romano, que se llama el tema de lo que es, donde vamos a hacer nuestro balance en realidad de pérdidas y ganancias. Vamos a proyectarnos. El año 1, voy a decir lo que acabas de decir, Yesenia. Voy a decir, voy a empezar poquito, despacio. Digamos, es como tú decías, un restaurante de pollos. Voy a empezar vendiendo 20 pollos. Bueno, hablando de un año, digamos, 100 pollos el primer año, ¿de acuerdo? Y ver, pero tienes que ver si tus costos hacia atrás funcionan. Porque también va a depender de eso, o sea, si tus costos, porque tus metas de venta, ¿qué quiero decir? Si voy a invertir 100 y voy a vender 1, pucha, no es negocio, ¿cierto? Eso estamos haciendo. Pero si voy a vender una cantidad y voy a tener un ingreso X, me va a permitir esos ingresos pagar los suelos, los costos, todo, y me va a quedar alguito de plata, ¿verdad? Entonces, por lo menos punto de equilibrio hemos dicho, ¿cierto? Pero en negocios productivos privados no hay punto de equilibrio. O sea, tengo que tener una utilidad. A ver, este es otro elemento que vamos a poner. Y va a estar más adelante, pero de una vez lo vamos a poner. La tasa
la tasa de rentabilidad de un negocio en el sector privado tiene que estar por encima de la tasa promedio del sistema financiero. Repito, la rentabilidad de un proyecto en el sector privado tiene que estar por encima de la tasa promedio del sistema financiero. ¿Cuánto es esa tasa hoy mismo, Ricardo? Es 20%. Entonces, tu TIR, tu tasa interna de retorno, tiene que ser superior al 20%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la tasa activa y qué es la tasa pasiva en el sistema financiero? La tasa pasiva es lo que tú pagas cuando te prestas, cuando tú depositas que te paga el banco. La tasa pasiva es cuando te paga el banco. Si yo deposito un depósito a plazo fijo ahorita mismo en el sistema bancario, el más alto que me paga por un año es 4%, 5%. A fin de año el Banco Central de Bolivia pagaba el 8%, ¿cierto? Pero eso es lo más alto que es la tasa pasiva, o sea, que lo que te paga el banco. Pero regularmente te paga 4%. Entonces, si tú tienes estos $270,000, o sea, lo que hemos hablado de la inversión, tú tienes que decidir, o lo pones al banco y recibes ese 4%, o en este negocio te va a salir que tu TIR va a ser más del 22%. Entonces, tú eliges 4% el banco, o 25%, o 30% en el proyecto. Escucha, no hay dónde perderse, pues si está por encima del 20%. Pero ¿y por qué encima del 20%, Ricardo? Porque vayamos. Un préstamo para maquinaria y equipo está entre el 7 y el 11% de interés anual. El banco te presta a esa tasa. 7% cuando estás hablando de $5 millones. Pero si estás hablando menos de $1 millón o $1 millón es al 10 al 11%. Tasa para, digamos, compras privadas, comercial, pues, está entre el 22 y el 24%. Tasa para importaciones, etcétera, etcétera, está en una tasa igual del 18 al 22%. Tasa para la más alta, por ejemplo, hay una que es para viajes. Por decirte, te ha salido un contrato en España, quieres irte a trabajar, necesitas un crédito, en una semana tienes que viajar. Entonces el banco te dice, ok, yo te voy a prestar en 2 días, pero tienes que hipotecar tu terrenito, tu casita, y te voy a prestar al 35% de interés anual. Tú me dirías, wow, ¿dónde hay eso? Hay en el Banco Prodem, en el Banco FIE, ¿verdad? Tú vas y dices, quiero viajar en una semana, entonces te van a dar en 2 días, pero tienes que tener tu terrenito, tu casita, y tu tasa es 35%. ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos ese tipo de tasas y dividimos por esas tasas, es 20%. ¿Me estás entendiendo? Esa es la tasa promedio del interés la tasa promedio de la tasa activa promedio del sistema financiero. 20%. Pues cualquier inversionista privado hoy en día te dice, yo te voy a prestar plata, sí, pero encima del 20%. Oye, pero no podrías prestarme al 5, al 10, no, la tasa promedio. Entonces, esa es la expectativa, ¿ok? Entonces, Yesenia, según todo este elemento, tú puedes aquí en este cuadro, vas a ir subiendo. Es decir, el primer año, pucha, según mi estudio de mercado, bajito. No voy a poder vender más que 100 pollos al año. Pero no me da mis costos. Entonces, el segundo año tengo que vender 500 pollos. Porque voy a tapar el hueco del primer año, no voy a tener con qué pagar, voy a vivir de puros préstamos, pero el segundo año ya tengo que tener utilidad. El tercer año voy a vender 700 pollos. El cuarto año, 1000 pollos. ¿Puedo vender? Esa es la pregunta. ¿Tengo capacidad instalada? Sí, mi tope es 1000 pollos, ¿ok? Año 5000, año 6000, año 7000. O, si te va muy bien en el negocio, creces, como hacen hoy en día. Panchita, ¿cómo empezó Pollos Chanchita? Le digo chanchita porque tiene mucha grasa. Empezó con un negocito chiquito allá en La Pampa, no sé si ustedes compraron, o perdón, en el Miami City. Yo conmigo ahí, que alguna vez me agarraba el tiempo ahí, no podía regresar a la casa y tenía hambre, entonces comía un chanchita ahí, rico. Empezó ahí, en un puestito. Luego se compró un ambiente que está ahora, y ahora han crecido, tiene como más o menos 20 o 25 sucursales.
¿verdad? Pero eso, tú empiezas por eso despacio. Entonces, repito, técnicamente, industrias, negocios, fábricas, se recomienda empezar con un 30% de su capacidad máxima instalada, ¿de acuerdo? Pero después tienes que tener metas de ventas. Este cuadro es bien importante porque tienes que tener metas de ventas. O sea, ¿qué quiero decir? Si tus costos de todo lo que son tus costos para compra de materias primas, pago de sueldos, todo, digamos son $10,000 mensuales, no puedes pues poner aquí, estimar que vas a vender $7,000. Ya tienes $3,000 de hueco, ¿qué vas a hacer? No puedes empezar. Entonces ya ahorita como estás en papel, ya tienes que equilibrar. Entonces, señores, a vender pollo. Vamos a vender hasta las 11 de la noche y tenemos que vender 100 pollos por día para que nos alcance al mes cubrir $15,000, digamos, porque después tienes que pagar impuestos, tienes que pagar todo, tus costos, como has visto en tus costos, tienes que cubrir. ¿De acuerdo? Yesenia, ¿se entendió? Sí, magíster, muchas gracias. A tus órdenes. Ok, vayamos entonces ahora con el cuadro 3 precisamente. En este cuadro número 3 balanceamos todo lo que yo pretendo tener de ingresos versus todo lo que voy a tener de gasto, de egresos, ¿de acuerdo? Entonces acá nosotros en este proyectito hicimos una estimación de los ingresos por la venta de lo que ya vimos, cuántos metros cuadrados de laja sin cortar, cortado, cuántas piletas, cuántas mesitas, de todo eso teníamos una venta estimada. Sobre esa venta estimada por año, si ustedes ven en este proyecto, por ejemplo, Yesenia, si tú te fijas, hemos ido vendiendo 9 camiones el año 1, 9 camiones el año 2 al mes, ¿de acuerdo? Pero el año 3, si tú te fijas, nos hemos puesto una meta de 11 camiones. Y luego hemos mantenido 11 camiones, ¿ok? Bien, porque tampoco si no íbamos a agotar toda la materia prima, etcétera, etcétera. Tuvimos varias consideraciones. Ya, a este precio de ingreso bruto que le llamamos, hay que descontarle los impuestos. ¿Qué impuestos hay en Bolivia? Ustedes saben que hay el IVA, el IT y el IUE, ¿verdad? El IVA es el 13%, el IT es el 3% y el IUE es un 25% sobre utilidades declaradas. Bien. En esta parte, cuando hagamos el proyecto con ustedes, vamos a tomar otro criterio. ¿Qué quiero decir? Ejemplo, hablábamos de la fábrica en este caso, en las piedras. ¿Voy a tener factura cuando me vendan los campesinos piedra? No voy a tener factura, ¿cierto? Entonces no voy a poder descontarme el 3%. Tengo que declarar todo. Luego, pero sí voy a tener de las cajas, del plástico, etcétera, etcétera, voy a tener. Pensemos en lo que decías en el restaurante de pollos. Si compro en el mercado los pollos, no voy a tener factura, ¿sí? Entonces voy a tener que declarar eso. Pero si compro en INVA, en Sofía, me van a dar factura, ¿cierto? Por el aceite, por las papas. Bueno, las papas, no sé, me van a vender en el mercado, ahí no voy a tener. Entonces, tengo que ver si voy a pagar el 13% o voy a pagar menos cuando me descuento de las facturas. Entonces, no siempre en el proyecto, dependiendo qué tipo de proyecto es, voy a poner 13% de IVA, 3% de IT y 25% de IUE. Entonces, vamos a calcular. El IUE en este proyecto no estaba bien calculado. El IUE lo vamos a poner aquí al final. Si ustedes se fijan, utilidades netas estimadas, sobre estas voy a pagar el IUE, ¿estamos de acuerdo? Entonces, aquí vamos a hacer. Los otros proyectos que les voy a mostrar ya están de otra forma, ¿ya? Muy bien. Entonces, tengo mis ingresos y tengo todos mis egresos. No me puedes decir, ay, me había olvidado, y lo que tenemos que pagarle a la encargada de limpieza. No, no existe. Para eso hemos hecho los costos, ¿verdad? Entonces, primero, sagrado, materia prima y material, sagrado. Segundo, los gastos. Tercero, sueldos y salarios. Luego está el tema de depreciación y castigos, que mañana vamos a explicar, ya son las 9. El tema de los préstamos, etcétera, etcétera. Ya muy bien, solamente para que tengan una idea final de este proyectito,
Luego, el cuadro número 4 se llama flujo de fuentes y uso. ¿Se acuerdan que dijimos cuáles son los requisitos para un inversionista? Uno era saber cuánto de dinero necesitaba para invertir. Segundo, ¿cuándo va a recuperar esa su inversión? Este cuadrito, el 4, nos permite ver cuándo va a recuperar la inversión. Fíjense ustedes, la inversión en este proyecto era 207,000. Entonces aquí las fuentes, todo de dónde viene la plata y en qué vamos a gastar, entonces va año por año lo que sobra, la utilidad que hemos visto en el cuadro anterior. Entonces, si ustedes se fijan, aquí era 207,000. ¿Este proyecto en qué año va a recuperar su inversión? Fíjense ustedes. Tercer año, ¿están de acuerdo? El tercer año este proyectito, ellos ya son dueños de todo, han terminado de pagar todo, así es que desde el siguiente año todo es utilidad para ellos. El mundo es feliz, ahora sí puede ir de vacaciones, puede divorciarse, puede hacer lo que quiera, ahora ya no tiene deudas, ¿verdad? Entonces, pero hasta este año tiene que estar. Entonces, ya, sé que al tercer año voy a recuperar mi inversión. Ya. Y finalmente, pero ¿cuánto me va a dar de rentabilidad este proyecto? ¿Se acuerdan que dijimos la rentabilidad en estos proyectos privados tiene que estar por encima de la tasa activa promedio del sistema financiero, que dijimos es el 20% ahora mismo? En este caso, vean ustedes, la TIR daba el 55%. Buenísimo. Si el banco te paga 4%, y este proyecto te va a pagar 55%, ¿tienes que pensarlo? No, vamos, hagamos el proyecto, ¿verdad? Pero parece un proyecto de narcotráfico. ¿Por qué? Porque la materia prima es casi cero. Por eso es que este proyecto ha evaluado su TIR muy alto. Pero para no estar con preocupaciones, vamos a hacer un análisis de sensibilidad. Sobre este mismo proyecto, vamos a decir, ¿y qué pasa si no vendemos todo lo que hemos dicho? Entonces vamos a ver cuánto evalúa esto. ¿Y qué pasa? Otro análisis de sensibilidad. ¿Y qué pasa si no nos pagan esos precios? Nos pagan menos. A otro análisis de sensibilidad. O al revés. ¿Y qué pasa si subimos un poquito los precios? ¿Cuánto va a ser la rentabilidad? Etcétera. Entonces hacemos un análisis de sensibilidad según venga el tema del proyecto. El BAN, el valor actual neto, es un valor positivo que tiene que ser cercano o mayor al monto de inversión. En este caso es positivo y es mayor al monto de inversión. Entonces también estos dos criterios son, mira el banco y dice, pues, lo financio mañana mismo. Traigan los papeles donde van a firmar, ya, vamos, les voy a dar el préstamo. ¿Verdad? Entonces, eso es este proyectito que quería mostrarles y hemos empezado a atacar algunos conceptos. Mañana vamos a ver rápidamente un proyectito más, pero ya más moderno, más actual, y arrancamos con la elaboración de un proyecto. Yo voy a construir un proyecto en clase y ustedes van a ir trabajando el proyecto en sus grupos. Por eso vayan armándose, ya les voy a enviar el material y, para que vayan armándose. No se olviden, volvemos a repetir, ¿qué cosas vamos a presentar en mi documento para que yo les califique? Me van a presentar, en primer lugar, su árbol de problemas, su árbol de objetivos, su matriz de planificación de proyectos o su matriz del marco lógico, su misión, su visión, sus valores, sus principios. Me van a presentar un layout, su organigrama y estos cuadros. Ese va a ser el valor para su calificación, pero más que eso, va a ser un ejercicio para que ustedes estén plenos de lo que pueden y son capaces de hacer para su proyecto. ¿De acuerdo? Y no le tengan miedo. Ahorita hemos visto esto, mañana van a ver ahora aplicado a proyectos más novedosos. Ya tengo elegidos un par, se los voy a enviar ya para que mañana le den una miradita si tienen tiempo, pero mañana voy a explicar al menos uno y arrancamos con el proyecto de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, alguna recomendación de ustedes? Estoy a sus órdenes. Magíster Yesenia Claure, nuevamente, una consulta. Yo tengo mucha fijación con el tema de tal vez seguros, Bien. porque en algún momento en el proyecto en el que trabajé, aunque no lo crea,
terminamos con un volcán en erupción y con un riesgo de tsunami. Bien. Entonces, ¿en qué parte entra el tema de los seguros? Y yo creo que es algo que en cualquier caso se tiene que incluir en este proyecto, digamos, asegurar el vehículo, Correcto. no sé. Aquí está en la parte de lo que son en los cuadros de gastos. Aquí, en los gastos de administración, vamos a poner los seguros, por ejemplo, en este Ahí está. proyecto vamos a poner los seguros contra robos, contra incendios, ¿de acuerdo? Ujú. También contra robo y contra robo de vehículo, por ejemplo, tenemos un vehículo, ¿de acuerdo? Voy a poner los seguros. Hablaba yo el tema de ¿qué otros seguros tendríamos? Tendríamos robo, incendios, incluso robo de patentes o propiedad intelectual. Todos esos seguros pondríamos en la parte de administración. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero tenemos que ponerlos, eso es lo que tú me estás diciendo, porque si no ponemos esos seguros, estamos perdidos. Un solo dato, por ejemplo, en Misicuni, el otro día cuando hablábamos de los seguros, la represa de Misicuni tiene un seguro y su prima es altísima, son $3 millones anuales. Ujú. Claro. Nunca va a ocurrir, nunca en Cochabamba. Ok, ¿quieren que lo quitemos? No, déjelo nomás, porque puede venir un terremoto, puede haber un volcán. Chao, tiene que estar asegurada la red. Pero ¿con qué vamos a pagar esos 3 millones? ¿Me están entendiendo? Así como les estoy mostrando estos cuadros, exactamente hecho para Misicuni, y les he ido mostrando cómo debería funcionar, cómo debería ser su organigrama, cómo deberían ser sus sueldos, qué gastos deberían tener, este tema de los seguros, etcétera, etcétera, y así. Entonces, bien tu pregunta, pero no puede haber que me olvidé de los seguros, tiene que estar ahí. Otro problema que tienen son con las ONGs y las fundaciones. Se olvidan, por ejemplo, en el cuadro de sueldos y salarios, no ponen los beneficios sociales. Y muy capamente votan. Ya, no me gusta su cara, lo votamos. Va al Ministerio del Trabajo y les hace escupir sus beneficios sociales. Dice, pero no, nosotros no hemos puesto, no hemos previsto, no hemos pedido a nuestro financiador. Ah, ¿y por qué no lo han pedido? Porque no han hecho este cuadrito. ¿Me están entendiendo? Este cuadro tienen que hacer ONGs, fundaciones, porque el rato que liquiden o voten a su personal, tiene que estar la previsión respectiva para eso. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches, Magíster Yabra Nazaret. Justamente sobre este tema, muchas ONGs optan por contratar consultores, ¿no? Generalmente consultores por producto, Sí. Para no pagar beneficios sociales. ¿En cuál de los activos tendría que entrar ese presupuesto para pagar a consultores? No, entra Igual la aquí mismo. administración. Entra aquí mismo, La claro, en la administración. administración, pero en este cuadro de sueldos y salarios, porque eso sería un sueldo, igual tenemos que ponerlo porque es mano de obra, ¿cierto? Solamente que dependiendo del tipo de contrato, no va a tener beneficios sociales. Por ejemplo, en el sector público no vas a calcular beneficios sociales, pero en el sector privado tienes que pagarle aguinaldo, ¿cierto? Ya a los consultores de línea que les han denominado, que se han inventado, porque eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿verdad? Por no pagar los beneficios sociales, han logrado que se les pague aguinaldo. ¿Ok? Entonces ya tenemos que ponerlos en este cuadro. ¿Está bien? Pero cuando son consultores por producto, Sí. Cuando es consultor por ¿corresponde también producto, aguinaldo? sin beneficios sociales, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar en esta planilla. Yo tengo que saber cuánto me cuesta la mano de obra. ¿Está bien? Magíster, Ya perdón tengo mensual. Adelante, por favor. que le interrumpa. Los consultores de línea y consultores por producto, no, sí no se les paga beneficios, pero sí se les hace un descuento para las AFPs. Si Por ellos no te ejemplo. presentan sus AFPs, el administrador no les desembolsa su sueldo. Ellos previamente tienen que mostrar sus depósitos al banco de sus AFPs y recién se les desembolsa su sueldo, ya sea Sí. consultor de línea o consultor por producto. Cierto, pero eso no nos afecta a nosotros, ¿no? Si no es un requisito,
que presenten, pero a nosotros nos afecta el monto total que le vamos a pagar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, 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 sí. Pero obviamente le vamos a exigir, si nosotros somos el patrón, que nos presente aquello. Ujú. Pero Exacto. eso es para liberarnos también de esta carga del tema de los aportes a la salud. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta Sí. o consulta? ¿Todo bien? Ok. Entonces, les agradezco mucho. Espero que haya sido ilustrativo esto un poquito, digamos, y mañana, repito, vamos a ver un proyectito más actual, más facilito, si ustedes quieren. No facilito, sino más actual, más interesante, ya, esa es la palabra tal vez, más interesante para ustedes, más actual, y ya con eso ya arrancamos con la elaboración de un proyecto. ¿Okay? Muy buenas noches, nos vemos mañana a las 7. Gracias, Magíster. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Magíster, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Magíster. Hasta luego, buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches.